A todos los integrantes del semillero de Alguna, soy María Lucía y en esta sesión les voy a enseñar sobre el uso de la coma. Según la RAE, hay ciertas situaciones en las que se usa la coma, entonces a continuación les voy a presentar algunas. El primer caso es que la coma se usa para separar los elementos de una enumeración. Por ejemplo, ayer me regalaron una camisa, coma, un pantalón y un vestido. El otro ejemplo dice, me gustaría comer un pastel, una galleta o un caramelo. Al final de la enumeración se pone y o según el caso, pero si la enumeración no tiene fin, se pone coma después del último término y se finaliza con etcétera, puntos suspensivos o punto final. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. Acudieron todos mis amigos, Fernando, Luis, Camilo, etcétera. Recordemos que la abreviación de etcétera se escribe con punto al final. Siempre se debe poner un punto al final. El otro ejemplo dice, estoy buscando un cuaderno, un lapicero, un sacapuntas. Aquí, en este caso, usamos punto final para finalizar la enumeración. El calentamiento global genera muchas problemáticas, como muerte de los corales, desaparición de los polos, cambios drásticos del clima, puntos suspensivos. También se separa con coma los sustantivos vocativos, es decir, aquellos que se usan para llamar la atención del interlocutor o de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, venga para acá, Fernando. En este caso, Fernando sería el sustantivo vocativo. El futuro depende de ustedes, jóvenes. Aquí el caso jóvenes sería el sustantivo vocativo y pues aquí se está separando con una coma. Y lo mismo en este último ejemplo. Es necesario que cuidemos el planeta, chicos. Chicos es el sustantivo vocativo, por lo tanto se separa del resto de la oración con una coma. También se escribe entre comas las interjecciones, es decir, expresiones que expresan sentimientos bastante fuertes. Hay, no sé qué hacer, ¿sí? Esta interjección se separa del resto de la oración con una coma. Lo mismo acá. El proyecto de Juan, estupendo, ¿no lo crees? Aquí se separa entre comas la interjección estupendo, se pone entre comas del resto de la oración. Mayra, cuidado, te puedes lastimar. Lo mismo pasa acá. Esta expresión, cuidado, al expresar un sentimiento bastante fuerte, se pone entre comas. También se separan por comas las oraciones de sentido distributivo. Como estos son algunos ejemplos de oraciones de sentido distributivo. El primer ejemplo que tenemos es María escribe, Laura graba y Mayra edita. ¿Sí? Aquí se separan con coma cada una de las acciones que está realizando las personas. Las personas de las que se menciona aquí en esta oración. Por ejemplo, la universidad financió el proyecto, los maestros realizaron pruebas y los estudiantes aplicaron en el campo. Se separan con coma cada una de las acciones que se mencionan acá. Y pues ya al final de la enumeración, pues de la distribución se pone I. También llevan coma algunos dichos, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, a lo hecho pecho. Si todos estos tres dichos tienen coma, se separan con coma. Según la RAE también se sugiere escribir coma antes de algunas expresiones como excepto, salvo y menos. Por ejemplo, me gustan los vestidos excepto los de la fast fashion. El plástico malo es malo, salvo si lo reciclas. Todo se perdona, menos el daño ambiental. Sí, antes de estas tres expresiones se recomienda poner coma para separar las oraciones.
También se usa coma en las oraciones adversativas que se introducen con estos conectores, pero más aunque, sino que. Por ejemplo, hazlo si quieres, coma, pero luego no digas que no te lo advertí. Como vemos acá, la coma va antes de este conector pero, igual que acá. Ella ha trabajado mucho, coma, mas no se siente cansada. Esta expresión adversativa, este conector adversativo va después de una coma. Y lo mismo que acá. Seguirán adelante con el proyecto, coma, aunque hayan muchos interrogantes. ¿Sí? Antes, entonces según la RAE, antes de este conector adversativo es necesario poner una coma. También ante oraciones consecutivas introducidas por con que, así, de manera que y otros que se les parezcan se pone coma. Por ejemplo, el plástico es muy dañino, coma, de manera que es necesario crear soluciones ante esto. Esta esta expresión de manera que va después de una coma, como lo indica la RAE. Entonces, como ya lo he mencionado, quiero resaltar que este tipo de expresiones van después de una coma. Aquí lo mismo que acá. Este proyecto es bastante innovador, coma, así que es importante resaltarlo. ¿Sí? Siempre con estas expresiones, estos conectores, antes de estos conectores que dan a entender una consecuencia, se pone una coma. También se pone coma ante oraciones causales lógicas o explicativas que se conocen como las de enunciación, es decir, aquellas que inician con la causa de cierta situación o de cierto escenario. Por ejemplo, ha llovido, coma, porque el suelo está mojado. Ha llovido es la causa por el que el suelo está mojado, es decir, porque el suelo está mojado es la consecuencia. Por lo tanto, se pone coma, ya que se inicia con la causa de la situación, ¿sí? Ha llovido, coma, porque el suelo está mojado. En cambio, si se inicia con la consecuencia, no se utiliza coma, se utiliza un conector con un conector para que se unan ambas oraciones, ambas ideas. Por ejemplo, el suelo está mojado porque ha llovido. Aquí, como ya he dicho, no se pone coma porque se inicia con la consecuencia. Entonces se utiliza un conector para unir las ideas. También se utiliza coma cuando el complemento es demasiado largo y va primero que el verbo de la oración. Por ejemplo, durante los años en los que estuvimos en aquella casa, coma, los días fueron muy felices. Durante los años en los que estuvimos en aquella casa es el complemento de la oración, pero al ser muy largo se pone coma para separarlo del verbo que es fueron. Entonces, si se escribe la oración a la inversa, no llevaría coma. Por ejemplo, los días fueron muy felices durante los años en los que estuvimos en aquella casa. Si invertimos la oración, no es necesario ponerle coma. Pero como va primero este complemento, es decir, lo que agrega más información a la idea, esto se pone coma para separar ambas ideas. En cambio, si el complemento es muy corto, no es necesario poner coma. Por ejemplo, en mi casa no puedo estudiar. Aquí en mi casa el complemento es demasiado corto, entonces no es necesario ponerle coma. También se pone coma en las oraciones compuestas cuando la subordinada adverbial precede a la principal. ¿Qué es la subordinada adverbial? Esta subordinada adverbial es la oración que agrega más información a lo que se quiere decir. Por ejemplo, después de tomar sus medicamentos, ella se recuperó de su enfermedad. Lo que está subrayado en naranja es la subordinada adverbial. Entonces, como está antes que la oración principal, se pone coma. Es necesario ponerle coma.
Pasa lo mismo que acá. Ella se recuperó de su enfermedad después de tomar los medicamentos. Entonces, aquí, como la oración principal va de primero, no es necesario ponerle la coma. Sí, pero aquí sí es necesario ponerle la coma porque esta oración, la que agrega más información va de primera. Entonces, sí es necesario ponerle la coma. Esto es como un paralelo. Esto es un paralelo de de cuando la subordinada adverbial va antes y aquí cuando la subordinada adverbial va después. Otro ejemplo que tenemos es el siguiente. Los automóviles hicieron espacio mientras la ambulancia pasaba a toda velocidad. Esto lo que está subrayado en naranja es la subordinada adverbial, es decir, lo que le agrega más información. Entonces, como va después de la oración principal, no se pone coma. Pero aquí, mientras la ambulancia pasaba a toda velocidad, coma, los automóviles hicieron espacio. Aquí, como la oración, la subordinada adverbial va de primero, sí se coloca coma para separarla de la oración principal. Se escribe coma después de los conectores que se usan para abordar otro punto de vista diferente del tema. Por ejemplo, en cuanto a, con respecto a, en relación con referencia a y otros que se les parezcan. Un ejemplo que tenemos son estos dos. En cuanto a los residuos, coma, estos se pueden manejar de forma amigable. En relación con el ámbito ambiental, coma, este proyecto da oportunidades laborales a las mujeres cabeza de hogar. También se utiliza coma después de adverbios como efectivamente, generalmente y naturalmente. Un ejemplo aquí es naturalmente, los invitados deben vestir de etiqueta. Como vemos acá, la coma va después de naturalmente. Siempre se pone esto, coma después de este tipo de adverbios. También se escribe coma delante de una palabra que se acaba de mencionar cuando se repite para introducir una explicación sobre ella. Por ejemplo, se compró la mejor moto que había en el mercado, coma, moto que, coma, a los pocos meses acabó olvidada y polvorienta en el garaje. Entonces, como vemos aquí, la palabra moto se vuelve a repetir para hacer énfasis de que esa moto acabó olvidada y polvorienta en el garaje. También se escribe entre comas los sobrenombres o seudónimos de las personas. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, coma, Gabo, coma, es el escritor de Cien años de soledad. Las comas también se utilizan para separar los incisos, es decir, la parte de la oración que explica cierta idea. Por ejemplo, cuando llegó Adrián, coma, el marido de mi hermana, coma, todo se aclaró. Aquí, este inciso va entre comas y está explicando que Adrián es el marido de la hermana. Lo mismo pasa acá. Los soldados, coma, cansados, coma, volvieron al campamento con 2 horas de retraso. Aquí, cansados, está especificando que los soldados se encuentran cansados y por esa razón es que es un inciso y se pone entre comas. Unos errores comunes y que debemos evitar son los siguientes. El primero es escribir coma entre el sujeto el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos, es decir, cuando el sujeto es muy largo. Por ejemplo, Eduardo, coma, María, coma, Luis y Marta, coma, son mis amigos. No, esto está mal. Lo ideal es ponerlo sin coma. El segundo caso es escribir coma después de pero cuando precede a una oración interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, ¿pero dónde vas a estas horas? ¿Pero qué barbaridad? Esta es la forma correcta de escribirlo, sin la coma. También escribir coma antes de que cuando tiene un sentido consecutivo y va después de tanto o tal. Por ejemplo, dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible. Como vemos acá, que no lleva coma, ya que es consecutiva, tiene un sentido consecutivo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias y pueden también ver el taller para practicar y ahí también les dejaré el link de la RAE para que puedan repasar las normas.